Hermanos, una vez más tenemos el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y qué responsabilidad es poder siquiera abrir la Escritura y entender que lo que vamos a enseñar estamos delante del que es nombre sobre todo nombre, del Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Y es una responsabilidad grande y un privilegio también que tenemos de poder oír su palabra. No hay otro mejor lugar que el poder abrir la Escritura, ser expuestos a la palabra de Dios, que Dios te haya traído a este lugar. Realmente es una gracia de Dios de que hoy puedas escuchar y estar expuesto a la gracia de Dios. Y Dios quiera tenga misericordia de todos nosotros y nos alumbre el entendimiento y que sí podamos ver al Señor Jesucristo y que podamos postrarnos delante de Él y entregar nuestras vidas al único digno de eso, el Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar el pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 11. La semana pasada estudiamos hasta el 7, hasta el verso 7. Y antes de leer la Escritura y entrar en nuestro estudio, vamos a encomendarnos al Señor que Él nos dirija en esta mañana. Padre amado, gracias por tu misericordia, una vez más por el privilegio de poder en este momento abrir tu palabra. ¿Y quién es suficiente para entender o explicar tan claramente, Señor, lo que tú nos das? Por eso te pedimos tu ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones y que podamos ver, Señor, tu hermosura, podamos ver tu gracia y misericordia en esta mañana. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje en cuestión es 1 Timoteo 4, versos 6 al 11. Dice así la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y digna es esta. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Observamos la semana pasada, y desde el capítulo 4, versos 1 en adelante, que Pablo advierte a Timoteo de que la apostasía es real y muy peligrosa. Y Pablo instruye a Timoteo a cómo hacer frente a esa apostasía. ¿Y qué es apostasía? Para refrescar nuestra mente, apostasía es decir, personas que por un tiempo aparentan ser creyentes dentro de las iglesias locales. Estas personas que aparentan ser creyentes, verdaderos cristianos, van a dar la espalda y abandonarán las doctrinas fundamentales de las verdades bíblicas por enseñanzas heréticas. Y también renunciarán a la fe cristiana. Es decir, van a abandonar a Cristo, se van a oponer a Cristo más adelante. Y ese es un peligro que cada uno de ustedes y yo corremos en la iglesia local. Porque hemos visto a tantas personas de iglesias, pastores inclusive, que hoy ya no creen en la suficiencia de la Escritura, que creen que la Biblia no es palabra de Dios. Inclusive están todavía en las iglesias pastoreando personas. Y esto es verdaderamente serio, hermano. Podés ser tentado. Si en este lugar, vos venís a este lugar y aparentás una vida cristiana,
una vida piadosa, aparentás seguir al Señor, pero en realidad en tu casa eso no es genuino, sino que te convertís en otra persona o en la persona que verdaderamente sos, vos estás corriendo un serio peligro. Y en muy poco tiempo, más temprano que tarde, vas a ser seducido y vas a apartarte del Señor. Si Dios no es el centro de tu vida, vas a apartarte y vas a renegar contra Dios. Hemos visto personas que cuánto daño hicieron a las iglesias, autores famosos de libros. De hecho, nuestro hermano había mencionado a este autor, Joshua Harris. Él escribía para jóvenes instrucciones bíblicas para el noviazgo, de cómo agradar a Dios. Sin embargo, hoy él dice, yo ya no soy cristiano. Ya no me identifico con eso. Y otros inclusive. He visto a una persona decir, yo estuve 5 años, me dijeron que iba a estar bien en esa iglesia, que iba a tener paz, pero eso no sucedió. Y me doy cuenta que es una mentira. Que eso de Cristo y todas esas cuestiones es falso. ¿Y cómo una persona puede llegar a eso? Y eso puede ser tu caso. ¿Sabes por qué? Porque en verdad no estás buscando ni temiendo al Señor, sino venís a la iglesia por motivos diferentes. Si tu venida aquí no es el Señor, Dios mismo, entonces vas a apostatar de la fe. Nosotros tenemos que tener una vida centrada en Dios. Y Timoteo debía controlar esa propagación de la apostasía en las iglesias de Éfeso. Pablo le dice, entendé Timoteo, atendé lo siguiente, va a haber una especie de legalismo en donde la gente va a tomar posturas más bien por cosas externas, que tienen que evitar hacer ciertas cosas para poder lograr una plena aceptación de parte de Dios. Y eso es falso, Timoteo. ¿Por qué? Porque a lo que a Dios le importa es tu corazón y cómo tu corazón late por Él. Si estás enamorado de Dios realmente o de este mundo o de vos mismo. Y cómo Timoteo iba a ayudar a los hermanos para que esa situación no les afecte o por lo menos estén en guardia. Pablo le dice a Timoteo, la única forma de detener esa propagación, de cuidar a los hermanos, de que estén atentos, es que le enseñes la palabra de Dios, que pongas un fundamento firme de la escritura en la vida de los hermanos. Es más Biblia, no menos Biblia, lo que necesitamos como iglesia. Es más palabra de Dios, menos ideas humanas, sino palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, una vida centrada en Dios, en la palabra de Dios, va a producir vidas genuinas, va a ayudarnos a santificar nuestras vidas, nos va a volver genuinos, vamos a ser personas de una sola cara, no de dos caras. Que una cosa va a ser acá y también en sus casas. Y eso solamente genera la escritura, la palabra de Dios. Ningún otro libro, solo la palabra de Dios. Y vimos como punto central, porque esto sigue hasta el versículo 11, de que un buen siervo de Cristo enseña fielmente la palabra de Dios a los hermanos y modela una vida de devoción constante a Dios. Los falsos maestros enseñaban también la escritura, pero sus vidas no correspondían a su enseñanza. Eran una cosa en el púlpito, si podemos llamarlo de esa manera, y afuera con las personas eran verdaderamente impías. Y vemos más adelante el estrago que causó en esas iglesias, cómo se metían en las casas de las personas, arrastraban a mujeres en perversiones sexuales también. Y es muy peligroso. Por eso, vos como miembro de esta iglesia, lo que tenés que esperar siempre y en todos los casos, desde este púlpito, es que se te enseñe la palabra de Dios. No cuentos,
sino Biblia. Todo lo que se diga vos puedas corroborar en tu Biblia y que sea coherente con toda la Escritura. Esto es central para nosotros. No tenemos otro libro, hermano, solo la Escritura. Entonces, un buen siervo de Cristo vimos, por ejemplo, que es aquel que advierte constantemente contra el error, que se le advierta a la congregación de que hay peligro inminente. Y observamos también que el peligro que la iglesia corre hoy, las iglesias evangélicas. Escuché ayer de una persona muy famosa de quien estuvimos hablando varias veces, hace poco vino, es argentino, habla acerca de la ideología de género y estaba en una iglesia y interesantemente él cuando menciona la verdad dice, Dios es verdad y la iglesia empezó a aplaudir con mucho entusiasmo esa declaración. Y no se dan cuenta que están siendo tragados, entrando en la boca del lobo por una pequeña frase. Satanás también dice eso. Satanás también cree en Dios y tiembla. Y no por eso es una persona que ama a Dios. La sutileza que está entrando en este mundo o del mundo a las iglesias es increíble, hermano. Son pequeñas variaciones. Aparentan verdad, pero tienen un ingrediente oculto, un porcentaje pequeñito de mentira. Y eso es suficiente para que esa verdad ya no sea verdad, ya no salve, ya no sea creíble. Por eso es tan importante la advertencia. Y de mi parte, yo quiero ser fiel a Dios y advertirle constantemente. A lo mejor a veces no te va a gustar. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vos no sos mi patrón. Dios es mi patrón en ese caso. A Él le quiero agradar y por eso tenemos que ser fieles a Dios. La fidelidad es a Dios, no a las personas, no agradar a las personas. En segundo lugar, vimos que un buen siervo de Dios enseña fielmente la palabra de Dios a los hermanos, modela una vida de devoción constante a Dios. Y este hermano, este buen siervo, conoce y enseña fielmente la palabra de Dios. Que el centro de la iglesia sea la palabra de Dios. Dar la espalda a la Escritura y adentrarnos o que sean programas, situaciones pragmáticas. Y un ejemplo, esto sin temor a dudas y a equivocarme lo digo, porque estuve en un movimiento hace mucho tiempo y sin querer, hermano, ni nos dimos cuenta. Entró lo que se llama una iglesia con propósito. Y parecía algo novedoso, bíblico, impresionante, hermano. Y yo estuve involucrado en esa situación porque nuestro pastor nos agarró con todo. Como no quería estudiar la Biblia, bueno, venía todo empaquetado. Lo único que tenía que hacer es abrir para tal día la enseñanza y eso dar. 50 días de amor, 50 días de comer papas, no sé, estoy exagerando, pero 20 días de esto, 35 días de aquello. Y parecía bíblico, hermano. Y nosotros salíamos casa por casa con una encuesta y con vergüenza lo digo, ya me arrepentí hace muchísimo tiempo. Con vergüenza les digo, para que vean cómo piensan. Hacer la iglesia al gusto del consumidor. Y yo salía personalmente, casa por casa, alrededor de la iglesia, a encuestar a las personas y les decía, ¿qué tipo de música te gusta escuchar en la iglesia? ¿Qué tipo de sermones te gustaría escuchar? ¿Y cuánto tiempo te gustaría escuchar? ¿Te parece mucho tiempo? ¿20 minutos? ¿25 minutos? ¿Qué tipo de música te gustaría escuchar? ¿Rock? ¿Cachaca? Lo que sea. ¿Sobre qué temas te gustaría que se hable? Literal, hermano, no estoy mintiendo. Y pueden corroborar eso. Eso no es la iglesia del Señor. Una iglesia que se centra en el hombre no es una iglesia del Señor. La iglesia se centra en Dios. Y la sutileza de las mentiras entran con versículos bíblicos, pero mal interpretados, mal aplicados. Por eso debemos nosotros, para
entender el error, debemos conocer de manera profunda la Escritura. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Tenemos que ser expertos en la palabra de Dios. Y los versículos que vamos a examinar en esta mañana nos habla también de que debemos esforzarnos para una vida de devoción constante y obediencia a Dios. Verso 7. El primer punto, hermanos, el primer punto es que debemos esforzarnos para una vida de devoción constante y obediencia a Dios. Versículos 7 al 9. Dice así la Escritura. En este primer verso del 7 hay dos imperativos. Hay orden que nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Número 1, dice la Escritura, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Timoteo, si quería ser un buen siervo del Señor, tenía que desechar ciertas cosas y ejercitarse en otras cosas. Y en este caso es en la piedad. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo marca un contraste e instruye a Timoteo lo que debe hacer un buen siervo de Cristo. Lo hace con dos imperativos. En primer lugar, Timoteo debería desechar, dice la Escritura. Debería rehusar, pedir que lo excusen. No debe perder el tiempo en las fábulas o mitos profanos de viejas, dice Pablo. Y esto quiere decir que debe evitar ensuciar su mente con lo que contradiga la palabra de Dios, por más novedoso e interesante parezca ser. No pierdas el tiempo en videos, en libros que no te van a llevar a amar a Dios. Que suena interesante. ¿Saben por qué, hermano? Si nosotros nos exponemos a enseñanzas falsas, eso va a perjudicarnos a nosotros. Eso va a moldear tu forma de pensar. Lo que entra por nuestros oídos afecta cómo pensamos. Todo afecta, hermano. Las canciones que escuchas va a afectar tu forma de ver las cosas. Los libros que lees va a afectar. Por eso es tan importante no ensuciar la mente con ideas equivocadas. Y en el mundo evangélico también dijimos que hay un peligro hoy. Y hasta podemos considerar, no es ni mito ni fábula, pero Satanás es astuto. Satanás sabe seducirnos. Y nos da montones de libros en estos días. Y tenemos casi 2000 años de personas escribiendo libros de puritanos, de esto, de aquello, de los reformados. Si bien Dios usó a todo eso en su momento, hoy también puede ser un peligro para nosotros. Yo no estoy diciendo que rechacemos esos libros que son buenísimos si tomamos de una manera correcta, si tiene su lugar correcto en nuestras vidas. No pueden suplantar, no pueden moldear nuestra teología. Es la Biblia la que tiene que moldear nuestra forma de pensar acerca de Dios. No agarrar lo que dijo Calvino, no agarrar lo que dijo MacArthur, lo que dijo Sproul, lo que dijo Agustín o quien sea. A no ser que sea el apóstol Pablo, otra cosa diferente. Pero todo ser humano después de eso son personas falibles, no es palabra de Dios. Por eso es tan importante estar alerta contra eso. No nos dejemos seducir por eso. Venía la Escritura, nunca salgas de la palabra de Dios. Desechar lo que te desenamora de Dios. Tenemos que desechar eso, hermano. Pero Pablo no le dice una sola vez que deseche ciertas cosas a Timoteo. Observen conmigo, por favor, ya en el capítulo 1, verso 4, ya le advierte a Timoteo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas,
más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. En otro texto, en el 19, verso 19 del mismo capítulo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Otra vez le advierte Pablo a Timoteo, porque es serio. Capítulo 6, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Otra vez le dicen el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y muchas otras cosas más. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo 2, 14, también hay otra advertencia. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y otros textos más. Pablo advierte, evita palabrerías, evita discutir de doctrinas inclusive bíblicas, pero que no aprovechan. No quiero entrar en otra polémica, hasta ahí los ejemplos que están pasando hoy día. Y evidentemente observamos que no es una sugerencia de Pablo a Timoteo, es una orden. No pierdas el tiempo en estas cosas, en lo que no edifica. ¿Saben por qué, hermanos? Los pastores tenemos una responsabilidad enorme. Todo pastor de una iglesia y quiere ser fiel, que quiere ser fiel a Dios, tiene una responsabilidad enorme. Porque lo que los pastores enseñan, instruyen a las personas, esas creencias influyen, va a moldear tu vida, tu forma de pensar. Si lo que yo te estoy enseñando acá es que Dios te quiere prosperar, Dios quiere que seas rico, Dios no quiere que estés en la pobreza, Dios quiere que tengas una casa hermosa, Dios apuntándote todo al dinero, vas a hacer un avaro. Vas a perseguir el dinero como lo más importante en tu vida. Afecta lo que enseñamos. Por eso es tan importante que los pastores, si quieren entender o ver si son fieles, hermano, si hacen un examen de si es fiel, es si la palabra de Dios lo enseña de forma clara y precisa. Lo que vos, hermano, tenés que exigir de tu pastor, si podemos decir de alguna manera, es que te enseñe la Escritura. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No sueños, ni revelaciones producto de imaginación carnal. Hoy ponen, el Señor me dijo, Dios no le dijo nada y no le va a decir tampoco nada. Si no tiene, como dijo alguien, si no tiene capítulo y versículo de la Biblia, no le dijo nada. Dios no te va a decir afuera de la Escritura nada. Todo está aquí en la palabra de Dios. Nada fuera de la Escritura. Todo dentro de la palabra de Dios, hermano. No hay sueños, no hay visiones. No sé si cenaron malísimo, si comieron asado, hamburguesa, no sé qué comieron y tuvieron pesadilla y dicen que son visiones. Nada que ver, hermano. No hagamos caso de esas mentiras. Suenan lindo eso. Y parece que queremos que nos digan algo que está en el futuro, parece. Siempre nos atrae esas cosas. Y lo saben. Por eso te van a decir, el Señor me dijo que vos te vas a casar con fulano. Que vos así están haciendo en las iglesias, hermano. Increíblemente es una señora de 50 años con un jovencito de 20. Que el Señor le dijo que ese va a ser su pareja. Y separan inclusive a matrimonios porque el Señor le dijo. Basura eso, hermano. Eso no es así. Eso es mentira. Eso no está, eso contradice la Escritura. Nada que contradiga la Escritura es palabra de Dios. Nada que contradiga a la Escritura es palabra de Dios, hermano.
Dios no se contradice. Dios es claro. Entonces, en segundo lugar le dice, primero, desecha. No pierdas el tiempo, enseñanzas que no producen nada. En segundo lugar, ejercitate, Timoteo. Este es un verbo presente, activo e imperativo. Es una orden. Debe entrenarse y practicar. Esta palabra indica un entrenamiento riguroso, extenuante, de mucho sacrificio que experimentaba un deportista. Si alguien quiere sobresalir en algún deporte, si él se va y trasnocha, él no va a ser ningún deportista de élite. Tiene que sacrificarse. Los corredores, los velocistas, por ejemplo, ellos procuran en llegar en los menos segundos posible, en el menor tiempo posible. Si es posible, en 5 segundos quiere terminar una carrera de 100 metros. Y ustedes saben cómo practican esa gente un año entero o más inclusive, de disciplina constante. ¿Para qué? Para poder correr el menor tiempo posible. Ahora, si él no practica, él de vez en cuando practica, él va a correr en 10 minutos 100 metros. Es así, no hay de otra forma. Hay que ejercitarse, dice Pablo a Timoteo. Esto no viene solo. Esta es la responsabilidad de tu pastor. Es la responsabilidad de todo creyente. Y Pablo exige, o Dios exige, que lo hagamos de forma constante. De forma constante. ¿Y en qué tiene que ejercitarse? Vimos la semana pasada acerca de la piedad. Ejercítate para la piedad. La palabra piedad significa alguien devoto. Denota aquella piedad que se caracteriza por una actitud en pos de Dios. El que tiene una actitud hacia Dios, el que busca verdaderamente a Dios, no los favores de Dios. Para el mundo, hablar de Dios tal vez no le afecta tanto, con tal de que reciba milagros, reciba bienestar personal, económico, pero Dios, la persona de Dios, no le importa. Huyen de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque con los labios dicen que aman a Dios, pero sus hechos diarios demuestran que están alejados de Dios. Es más, levantan el puño contra Dios, desafían a Dios todos los días. Y la piedad, hermanos, acá en la carta, Pablo menciona de distintas maneras. Por ejemplo, en el 2:2 habla de una vivencia. Pablo ya habló de la piedad en su carta. En el capítulo 2, verso 10 también dice, es algo que se profesa. Se vive, se profesa. En el 3:16, por ejemplo, dice que la piedad es que Dios se manifestó en Jesucristo. Dios fue hecho hombre. Y como en nuestro pasaje, dice que es algo en lo cual nosotros tenemos que ejercitarnos. Y también dice que es provechoso. Pablo usa el ejemplo de entrenamiento físico para instar a Timoteo a entrenarse para la piedad de la misma manera que lo hacían los atletas. Los atletas debían superar barreras físicas, mostrar determinación y entrenamiento duro y disciplina. Y el creyente, hermanos, por eso el creyente no es diferente a eso. Se debe disciplinar, pero no en parecer algo. El creyente se centra en lo interno primero, lo que él es, lo que yo soy verdaderamente, no lo que aparento ser. El creyente se ejercita para ser un creyente que ama a Dios verdaderamente. Los falsos maestros se dedicaban más en cuidar lo externo. ¿Qué prohibieron en el capítulo 4 en los primeros versículos? Matrimonio. ¿Sí? Prohibirán casarse. ¿Y qué prohibieron después? Abstenerse de alimentos. Imagínense, cosas externas.
Y hoy escuchamos de sectas diciéndole a la persona, si quieres salvarte, no tenés que usar maquillaje, no tenés que comer morcilla, no tenés que hacer esto. Reglas y reglas y reglas. Y eso no es así, hermano, eso no es la gracia de Dios. Se preocupan más en que vos hagas ciertas cosas para lograr el favor de Dios. Vos no podés hacer nada para agradar a Dios. Tus obras no sirven para agradar a Dios, sino es por medio de Cristo, sino es a través de Cristo. El creyente debe centrarse en su corazón. La piedad es una actitud personal hacia Dios, que vos verdaderamente te centres en Dios, que Dios no sea lo último de tu día, o que Dios aparezca en tu mente cuando estás enfermo, o sufras algún accidente, o alguna pérdida. Dios no es una lámpara, el Papá Noel, hermano. No es el genio de la lámpara, que cuando necesita algo de Dios y ya viene para servirte. Él es el Dios todopoderoso, el creador de este universo, tu creador, ante quien la gente o todo ser humano se va a inclinar algún día y va a reconocer que es el Señor. Él no es tu cuate, Él es el Dios soberano. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscarle a Él. Él debe ser lo más importante, no las cosas materiales. Es amar a la persona de Dios. Es algo consciente. Y es a esa inclinación que dice Pablo a Timoteo, tenés que centrarte en buscar al Señor. Esto es fundamental, Timoteo. Y si Pablo le dice a Timoteo, nosotros ¿dónde quedamos, hermano? Tiene que ser mucho más. Ahora, ¿cuál es el entrenamiento en forma práctica y disciplina que el creyente necesita ejercitar para que crezca su amor hacia Dios? Para que crezca su amor a Dios, para que vos ames más a Dios. Que te importe, no importa qué pase en tu vida, no importa si hay un terremoto, se cae tu casa, no importa qué pase, que tu amor por Dios se mantenga intacto. Que tu obediencia a Dios sea cada vez más madura. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Cómo nos ejercitamos? En primer lugar, el creyente debe nutrirse de la palabra de Dios. Tenés que conocer a Dios. Conocer a Dios hace que entendamos las cosas que pasan en este mundo, con nosotros mismos. El que conoce a Dios es una persona que tiene discernimiento de lo que pasa en este mundo, en su propia vida. Que cuando está enfermo un creyente entiende, no está diciendo de Dios qué injusto, no va a decir eso. Va a entender que lo que pasa en su vida es beneficioso, que Dios lo está orquestando para su bien, para su edificación, que Dios está cercano, que Dios ama a sus hijos y no nos va a dejar jamás. ¿Se entiende, hermano? En segundo lugar, nos ejercitamos también cuando evitamos malas enseñanzas. El cristiano tiene que seguir un plan para aumentar su conocimiento de Dios. Tenés que ejercitarse en conocer la Escritura. No seamos perezosos en abrir nuestra Biblia en nuestras casas. Tenemos que tener un sistema en ese caso o una hoja de ruta para ir aprendiendo cada vez más acerca del carácter de Dios, de la persona de Dios. Tenés que crecer en tu conocimiento de Dios. Tenemos que ser disciplinados en evitar conversaciones, lecturas o cualquier otro medio que nos aparten de amar más a Dios y de ser obediente a su palabra. Nosotros los creyentes, hermano, estamos expuestos en este mundo. Nosotros estamos contracorriente. Todo este sistema del mundo. La Biblia dice que tenemos tres enemigos. El mundo, Satanás, la carne. Tu carne, mi carne. Ese pecado remanente en nosotros. Que un día ama al Señor de forma profunda, lee la palabra de Dios, medita, se deleita en la Escritura. Al día siguiente no quiere ni abrir, no quiere ni orar. Ese es el pecado remanente de nosotros. Por eso nuestro amor es frágil a Dios.
Tenemos 3 enemigos directos. Todo aquel que confiesa al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, acepta el Evangelio, cree en el Evangelio, automáticamente ya tiene 3 enemigos, hasta el día de su muerte. Y el sistema de este mundo nos arrastra todos los días para que no le amemos a Dios y que amemos otras cosas. Todos los días. Y la gente lo sabe. Si una persona, si un adolescente o una adolescente vive una vida de promiscuidad, por ejemplo, escucha perversiones, hace cosas indebidas, a la gente no le molesta mucho. Pero si ese jovencito conoce al Señor Jesucristo y quiere obedecer a Dios, automáticamente tiene enemigos. Ya le señala. ¿A cuántas personas hemos visto en esta iglesia, en otros lugares, en donde un joven que estaba en drogas, de fiesta en fiesta, una vida perdida, sus padres no le decían nada? En el momento que él dice, yo ahora creo en Cristo, se volvió enemigo de su familia. Le prohíbe ir a la iglesia. Imagínense. Y eso es así, hermano. Todo lo que pasa en este mundo, todos los días, nos quiere dirigir fuera de Dios. Por eso es importante que nos ejercitemos constantemente. No es una vez y ya está. No, todos los días es ese ejercicio. Por eso, hermano, debemos ser disciplinados y esforzarnos en nuestra vida centrada en Dios, porque esto vale la pena. Y la motivación que Pablo le muestra a Timoteo está en el 8. ¿Vale la pena una vida centrada en Dios? ¿Vale la pena? Versículo 8 dice así. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y dice, tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Pablo hace un contraste, pero no de forma negativa. Pablo no dice en este versículo que hacer ejercicio es pecado. No está diciendo eso. A muchos de nosotros nos falta más ejercicio, ¿sí o no? Yo sí, ¿verdad? El lunes sí o sí ya empezar a trotar, a hacer ejercicio. Nunca llega ese lunes. Impresionante. Nos falta. Pablo nos dice acá que hacer ejercicio es negativo. No, Pablo quiere hacer una comparación. El ejercicio físico es bueno porque te da salud, vigor. Podés trabajar de una manera más productiva. Es bueno, pero es solamente acá. Es para este mundo. Sin embargo, la vida centrada en Dios no solamente es más, es también para este mundo. Es para nuestro día a día. Y también dice, no termina acá, sino que tiene consecuencias eternas. Es para nuestra vida con Dios en el cielo. Es para nuestra eternidad. Es trascendente, está diciendo Pablo. Por eso muestra este contraste, esta comparación. ¿Es bueno ejercitarse? Genial, Timoteo. Él tenía eso bien, como era mitad griego, entendía la importancia que le daban los griegos al ejercicio físico, al cuerpo. Y es bueno, Timoteo. Pero Timoteo, tenés que ejercitarte en la piedad. Esto es más importante. Preocúpate más en lo eterno. La piedad es importante. ¿En qué manera beneficia que un creyente viva centrado en Dios, que sea devoto a Dios, que busque a Dios? Te va a beneficiar en tu trabajo, hermano. Vas a ser un trabajador leal, vas a ser un trabajador productivo, nadie va a sospechar de vos, te van a tener confianza. En tu matrimonio vas a tener un matrimonio en paz. El Señor va a bendecir ese matrimonio, porque está centrado en Dios, no en cosas, en Dios.
Vas a tener hijos en sujeción. No vas a estar atormentado a ver si tu hijo llega con vida en tu casa, o si está en las drogas, o si está en esto y lo otro. Tiene beneficios físicos, te va a evitar de enfermedades. ¿Cuánta gente hoy se enferma porque no tiene paz? ¿Cuántos de los que mueren hoy de infarto mueren porque no tienen esperanza? ¿Cuántos en los hospitales? La vida piadosa es importante, tiene provecho. De hecho, hermano, toda nuestra vida cristiana está cimentada en la piedad. Nada de lo que hagamos, supuestamente para Dios, pero no está centrado en Dios, en amar a Dios, en agradar a Dios, no sirve. Un joven piadoso es un joven que va a ser un buen esposo después, un buen hijo, un buen creyente. Tiene ventaja, hermano, y tiene provecho, dice Pablo. Es bueno, no es caigüe, no es pesado. Cuesta ser creyente, cuesta obedecer, cuesta agradar a Dios. Hermano, es algo que tenemos que hacer, es beneficioso. Si estás pensando, si hay un joven que acá está pensando, acá no hay fiesta, no hay farra, no hay alcohol, no hay esto y lo otro, no escuchamos esto, ¿cómo me gustaría estar allá como algo bueno deseando eso allá afuera? No sabe el peligro, no sabe que lo que hay afuera, lo que el mundo te ofrece es para tu mal, es para destruir tu vida y tu relación con Dios. La vida piadosa, hermano. Si Dios permitió que de niño, de adolescente o joven estés en este lugar, es gracia de Dios. Afuera te van a devorar. El mundo está para devorarte y Satanás a la cabeza. Amar a Dios es lo fundamental, hermano, para nosotros. Debemos centrarnos en Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Ejercitándonos en esas prácticas piadosas que nos ayudan a amar más a Dios. Que el esposo, el marido, abra la escritura en su casa. Y vos sos responsable, querido esposo. Todos los hombres que están acá y los que todavía no están casados también, ya tienen que poner esa base. No seamos indiferentes porque va a haber consecuencias en nuestras casas. Si nosotros descuidamos nuestra vida piadosa, va a haber consecuencias negativas. Satanás se va a meter en nuestras casas y va a dividir la familia. Va a destruirnos. Va a destruir la confianza en tu hijo. Un padre que es fiel al Señor tiene más ventaja en su casa de que sus hijos amen y teman a Dios. Que uno que aparenta piedad en la iglesia, pero en su casa maltrata a su familia. Lo que está haciendo es pervirtiendo el evangelio, está endureciendo el corazón de su hijo. Está endureciendo el corazón de su hijo contra Dios. Por eso debemos pensar bien que lo que hacemos en la casa, personalmente, no es a nosotros nomás nos afecta. Afecta a los que están con nosotros. No seamos egoístas en eso. Pensemos en las personas y busquemos al Señor en ese caso. Por eso Pablo le dice, la piedad para todo aproveche. ¿Por qué? Tiene promesas para esta vida presente y para la venidera, dice. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjense, por ejemplo, un beneficio allá en Proverbios capítulo 3:7. Abrí tu Biblia. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Uno de los tantos beneficios de una vida centrada, de temor, de amor a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es físico, ¿o no? El rey David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado afecta al cuerpo.
afecta al cuerpo, hermanos. La vida impía afecta a la vida de las personas. Pero principalmente va a traer bendiciones por toda la eternidad. No es solamente acá, por toda la eternidad. Muchas enfermedades son consecuencias de vivir en pecado. Y parte de los enfermos hospitalizados lo están por la falta de paz en sus corazones. El gozo y la paz que el ser humano necesita se encuentra únicamente en Dios. Únicamente en Dios. Y puede ser que en esta mañana, y yo te suplico, que no mires a otros, sino que mires tu vida. Yo te pregunto, ¿tenés paz? ¿Tenés gozo verdadero? No me refiero a paz de que tenés dinero en alguna cuenta, o que tenés salud, o que tu familia está bien relativamente. ¿Tenés paz verdaderamente? No hay paz para los impíos, dice la Escritura. La única manera de que Dios sea interesante para vos, la única manera de que veas a Dios tal cual es Él, la única manera, hermano, y amigos que nos visitan hoy, es por medio de Cristo. Nadie puede tener paz fuera de Cristo. Nadie puede tener paz verdadera con Dios fuera del Señor Jesucristo. Dios hizo una obra. La Biblia dice que Dios amó a este mundo. Y amó de tal manera que entregó a su propio Hijo para que muera en una cruz por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben por qué? Porque vos y yo estábamos en enemistad con Dios. Dios es el enemigo de todo pecador, de todo ser humano. Pero no es porque Dios sea un Dios malo y que quiere perjudicar a las personas. Yo soy tu enemigo y te quiero matar sin razón. No. El hecho es que vos y yo conscientemente evitamos a Dios. Nuestros deseos están primero. Lo que yo quiero, yo mando por mi vida. Nadie me va a decir cómo yo tengo que ser. Esa es la rebeldía que caracteriza a todo ser humano, a todos los que estamos sentados, están sentados ahí y yo en este lugar. Eso nos caracteriza a todos. Porque nosotros, en el mejor de los casos, somos nuestro propio Dios. Mandamos por nuestras vidas, no Dios. Y Dios en ese amor, aún en esa circunstancia, envía a su Hijo Jesucristo para que vos te puedas acercar a Él y puedas tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz verdadera que no depende de circunstancias. Un aplomo en la vida. No te va a sacudir nada, porque Dios mismo va a estar contigo. Pero eso es únicamente cuando vos en arrepentimiento reconoces que estás viviendo una vida apartada de Dios, que vos estás haciendo tu voluntad y no le amás a Dios. Y te arrepentís de tus pecados. Y le decía al Señor, socorro, ayúdame, yo te necesito. Pero no, Dios no te va a aceptar únicamente porque decís, Dios te necesito y ya está ahí. No, reconoce que Cristo, ve a Cristo. Mira en esa cruz que alguien está colgado y eso era por nuestros pecados. Y que Dios en ese momento, en esa cruz, castiga a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Dios
castigó a su propio Hijo por nosotros. En esa cruz, Dios levantó a su amado Hijo por nosotros, para que vos te reconcilies con Dios. Y yo te suplico que en esta mañana depongas tu actitud rebelde, que pienses bien y que veas únicamente a Cristo muriendo por vos en la cruz, pagando tus pecados. Está sufriendo tu castigo, pero Jesús no quedó en la cruz, Él resucitó. Como muestra de que Dios aceptó ese sacrificio. Confía en lo que Jesús hizo por vos. Y es únicamente por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Si querés paz verdadera, si estás huyendo por la vida, y yo te puedo asegurar, yo no sé cuánto tiempo nos queda de vida en este mundo. Lo que yo sé es que no sabemos cuánto más vamos a vivir. Ni sabemos qué ocurre en nuestras arterias en este momento. Y puede llegar la muerte en cualquier momento. Te puede sorprender la muerte, no importa la edad que tengas. Puede ser un adolescente, un joven, deportista, puede estar ya en una edad avanzada. No importa en qué edad estés. La muerte te puede sorprender. Mañana puedes que ya no te despiertes y no te levantes de la cama. Y vas a quedarte tieso y ya no hay oportunidad. Hoy es la oportunidad de que rindas tu vida a Cristo. Que reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y que ames a Dios profundamente. No hay otra manera. Y Dios una vez más, en su amor y en su gracia, te está dando esta oportunidad. Si Dios no te importa, si esto es un sinsentido, para mí no me importa. Que vivir para el Señor, obedecer a Dios, es difícil, no da gusto, no quiero. Las consecuencias son eternas. Las consecuencias de rechazar a Dios es eterna y dolorosa. Porque la Biblia habla del infierno de una manera real, no es simbólico. De hecho, lo que la Biblia describe del infierno, el infierno es peor. Porque hasta dónde puede llegar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de ciertas cosas. Cuando nos dibujan y ahí, ahora entiendo mejor. Pero el infierno es peor. Dios es inmutable, no cambia. Y si dice que todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz, no tiene perdón. Y va a sufrir eterna condenación. Perdición, dice la Escritura. Y Dios nunca va a cambiar su parecer en el infierno. No va a decir algún día, ya sufrieron mucho, le voy a sacar de ahí. No, es eterno. Porque Dios no cambia. Pero qué felicidad, hermano, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Únicamente en Cristo, no en nuestras obras. Qué felicidad de que Dios sea eterno, inmutable. Porque Él nunca jamás se va a acordar, vos me desobedeciste allá en la tierra y voy a cambiar de parecer, te voy a enviar al infierno. No va a hacer nunca eso. Y que lo que hagamos para Él, Él lo toma como algo preciado. Que a Él le importa. Él dice que va a dar recompensa para aquellos que le sirven con fidelidad, que le aman en este mundo, que soportan todas las aflicciones por amor a Él. Dios va a dar recompensa. Por eso la piedad es provechoso en esta vida y también para la eternidad. El creyente puede decir, Jehová es mi pastor. El incrédulo, el que no confía en Dios, el que no confía en Cristo, no tiene paz, no tiene fe, no tiene esperanza en este mundo. Esa es la realidad de todo ser humano que no ama a Dios. Versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La vida centrada en Dios, hermanos,
es lo único que garantiza el bienestar aquí y en la eternidad. Lo único, lo único. Un buen siervo de Cristo enseña fielmente la palabra de Dios a los hermanos. Modela una vida de devoción constante a Dios. El cuarto punto, el segundo punto, si quiere anotarlo, global es cuarto, trabaja incansablemente en dependencia de Dios. Dice la Escritura que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Un buen siervo de Cristo trabaja y sufre sin quejarse porque su motivación es Dios mismo. Que por esto mismo, dice Pablo, y hace referencia a la promesa de la vida tanto para ahora como para el futuro. Esta disciplina vale la pena. Cuesta, va a costarte todos los días, pero vale la pena. No tenemos otra alternativa. Pablo sabía que enfocarse únicamente en lo terrenal no ofrece seguridad, ni satisfacción, ni premio eterno. Nuestra esperanza, hermanos, es Dios mismo, el Dios viviente, no las cosas terrenales. Nuestra motivación para soportar todo en este mundo y ser fiel a Dios es la persona de Dios, es la persona de Dios mismo. El fin o propósito para lo cual Pablo y Timoteo están trabajando y luchando está bien delimitado o definido. Que todos los hombres, sean judíos, gentiles, oigan y crean el bendito evangelio de la salvación de Dios. Que lo reciban y tengan vida eterna. Vale la pena. Un buen siervo de Cristo es un soldado. El siervo de Cristo es un soldado y está comprometido en un trabajo eterno. Lo que nosotros hacemos no es para este mundo nomás. Es trascendental, es para la eternidad. Por eso nos enfocamos en tu alma. Ese es el trabajo principal. Es para lo eterno. No es algo social. Y hoy está muy fuerte el evangelio social. No tenemos que enfocarnos en que la gente viva de una manera que no le falte pan a la gente. Y es noble eso. Ojalá que no le falte pan, pero va a faltar pan. De hecho que cada vez más va a faltar. Y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Tu amor a Dios va a ser puesto a prueba, hermano. Y vienen tiempos peligrosos. Y Pedro dice, si vemos que está por ocurrir cosas tremendas dentro de muy poco, ¿cómo no vamos a vivir de una manera piadosa? Centrémonos en la Escritura, nos va a sostener en tiempos turbulentos. Hermanos, el Señor viene. De verdad, se está orquestando en el mundo ciertas cosas y no es para asustarnos. El creyente no se asusta, porque justamente ve la verdad. Sigue al Dios viviente. Nuestra esperanza está en el Dios viviente, pase lo que pase. Si hay un colapso económico, si hay un colapso de esto, de que va a haber hambruna en tal parte, de que va a haber guerra en esta situación, el creyente está firme. Durante plagas, enfermedades, guerras, no importa en qué situación, el creyente está firme porque sirve al Dios viviente. Y la iglesia sirve al Dios viviente. El destino de las almas está en juego, hermanos. Nosotros vivimos en esperanza y no nos motiva la satisfacción inmediata, sino lo eterno allá. Un hombre alguna vez viene después de estar como misionero en un lugar X, después de mucho tiempo, viene en un barco, pero en el mismo barco, dicen, ¿verdad? Viene también un grupo de música, grupo musical. Baja el grupo musical y la gente que le recibe, los aplausos que recibe, pero él trabajando incansablemente por lo eterno, por la salvación de las almas, sufriendo cosas indecibles. Ni su mamá le espera. No hay aplausos,
No esperemos aplausos en este mundo. Nuestro éxito, hermano, no es recibir muchos aplausos en este mundo, sino que nuestro Señor nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. No aplausos en este mundo. Es en el cielo, hermano. ¿Por qué? Porque acá hay un texto, vamos a entrar en un texto medio complicado. No es complicado realmente si leemos desde su contexto. Dice que Dios es el Salvador. Versículo 10. Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Para no extendernos mucho, este texto, algunos utilizan este versículo para decir que Dios va a salvar a todos. Nadie se va a ir al infierno. Es más, dicen algunos, no hay infierno. Pero eso no dice el texto acá. Otros dicen, no, esto lo que significa es que Dios quiere salvar a todos, pero algunos nomás se van a salvar. No es lo que dice el texto. Y otros dicen, Dios quiere salvar y otros resisten. ¿Sí? Por eso, mayormente de los que creen. No, eso no dice el texto. Si observan el texto, dice así la Escritura. Que es, dice así tu Biblia, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Dice así la Biblia? ¿Cómo que Dios eligió a alguno y a otro no? Acá dice que Dios eligió a todos. No dice tampoco eso. ¿Qué dice el texto? Que Dios es. Ese verbo es un verbo presente, activo, indicativo. Es real. Es el Salvador. No dice será, puede ser. No, es el Salvador y abarca a todos los hombres. Sin excepción, a todos los hombres. Ahora, ¿quiere decir entonces que no importa los que creen en Cristo y los que no creen, como dice el Papa? Si él es un ateo, es un hijo de Dios también. No importa si no haya creído, él es un hijo de Dios. ¿Es cierto eso? ¿Este es el sustento para esa enseñanza? Y no, hermano. La clave para entender y para destrabar lo que hay en nuestra mente, para entender si va a salvar a todos o a algunos, es en dos palabras clave. La palabra Salvador y la palabra mayormente. ¿Sí? En tu texto, y te invito a que mires tu Biblia, dice que es el Salvador. La palabra Salvador, ahí no dice que Dios es potencialmente Salvador, no, dice es el Salvador. Efectivamente es el Salvador de todos los hombres, no dice potencialmente. Pero para que entendamos es entender la palabra Salvador, porque nosotros usamos la palabra Salvador únicamente para salvación del alma. Pero esta palabra tiene varios significados, se usa de distintas maneras. Ya acá en Timoteo, Pablo usó de distintas maneras la palabra Salvador. Por ejemplo, pero antes de eso, la palabra Salvador es en el griego soter. Significa salvador, liberador, preservador. Estos son el rango de significado de esta palabra. En el capítulo 1, verso 15, dice, Cristo vino a salvar a los pecadores. Evidentemente acá la connotación es de sus pecados y es salvación del alma, de los pecados, el sacrificio en la cruz. En el 2.15 dice, se salvará engendrando hijos. Evidentemente ya estudiamos que no significa que una mujer quiera salvarse eternamente tiene que tener hijos. No, ya enseñamos ese texto, que eso no corresponde. Está hablando de otra, esa palabra salvará ahí es otro significado. No significa salvarse del alma. Y en la Biblia no se usa
la palabra salvador únicamente de salvación del alma, sino de peligros, de situaciones. Es más, Pablo le dice a Timoteo en el 4:16, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo es que él se va a salvar a sí mismo? ¿De qué salvación está hablando? Está hablando de las herejías. ¿Sí? No prestes atención a las herejías. Si no prestas atención a esas mentiras, vas a cuidarte, no te va a afectar eso, Timoteo, ni a los que te oyen. Entonces vemos que la palabra Salvador no se usa en la carta de Pablo y en otros textos del Antiguo Testamento, no se utiliza para hablar de salvación del alma únicamente. Entonces quiere decir que la palabra Salvador aquí en nuestro texto tiene dos implicaciones. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto sigue y dice, Dios es el Salvador de todos los hombres. Y hay una palabra que Pablo pone ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Dice, mayormente de los que creen. Entonces, hermanos, vimos que la palabra clave es Salvador y mayormente. Esto nos indica que la palabra ahí, Salvador o mayormente, tiene una doble aplicación. Porque Dios dice, la Escritura, que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Que Dios preserva la vida de todos. ¿De qué manera Dios es el Salvador de todos los hombres? Todos nosotros, los que están caminando en la calle, los que están ahora mismo haciendo cosas perversas en contra de Dios, hoy deberían haber amanecido, o todos deberíamos haber amanecido muertos. Todos nosotros. Es más, en algo tan sencillo. Cada uno de ustedes al terminar se va a ir a cocinar, a comer algo. Y va a elegir qué comida va a comer. ¿Por qué? Porque siente ya el sabor, es rico, se imagina, ¿verdad? Esa comida es una gracia de Dios. Número uno, que esté en tu mesa. Número dos, que tenga sabor esa comida es una gracia de Dios. La tierra fue maldita. ¿Sí o no? El pecado entró en el mundo y la tierra fue maldecida. Ya no produce lo que debería producir. Pero Dios en su gracia, aún el impío tiene que comer. Un narcotraficante, un violador, no le falta comida. Pero justamente son esas cosas que van a atestiguar contra ellos. Porque en Romanos dice que estas personas, que el ser humano peca, se aparta de Dios, le da la espalda de Dios, ¿cómo? No le da gracias. Dios es el sustentador, en ese caso, de todos los seres humanos. No dice salvador del alma de todos los seres humanos. ¿Y cómo podemos darle más peso a esto? ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 4, verso 3, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de qué cosa? De alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, en un aspecto Dios es el Salvador de todos los hombres, en el sentido de que preserva la vida de las personas. De que en un terremoto gigantesco que ocurrió hace poco, solo en un sentido murieran tantas personas. No estoy diciendo que una vida es poca cosa. No. En realidad deberían morir todos los de ese país. Y en consecuencia todos nosotros. Que un día más Dios soporte a esta humanidad es gracia de Dios. Y los reformadores también llamaban a esto la gracia común.
Hay una gracia común para todos. Un hombre que trabaja de forma diligente, ateo, le va bien en su empresa. ¿Sí? Y puede ser que un creyente, por ser creyente, no es diligente y no le va a ir bien en su negocio. ¿Entiende, hermano? Dios derrama esa bendición por todo, a todos. A todos. No debería hacerlo, pero Él lo hace. Porque nadie va a tener excusa y decirle a Dios, Dios, fuiste malo conmigo, Dios, vos me abandonaste cuando yo más te necesitaba. No. Nadie va a poder decir eso de Dios. Porque va a saber cómo Dios estuvo a cada paso. De cómo Dios le trajo a esta iglesia a escuchar el Evangelio una vez más, vas a saber. Y que está expuesto al Evangelio una vez más, vas a darte cuenta, vas a rendir cuenta de eso. Te vas a acordar. Esa es la gracia común de Dios. Nosotros no deberíamos, no tenemos ni el derecho de escuchar el Evangelio. No teníamos ni ese derecho. Pero Dios en su gracia nos hizo escuchar el Evangelio y no solo eso, nos dio la gracia para ver a Cristo y creer en Cristo. Pero hay una gracia especial que solamente disfrutan los creyentes. Dios es un Salvador de manera diferente de los creyentes, de los que creen. De los que creen. La palabra ahí es pistos. A eso se refiere creer, tener fe. Y solo los creyentes creen. Solo los hijos de Dios, los salvos creen. Y Dios es mayormente. Dios no solamente nos dispensa gracia, nos da el alimento todos los días, nos guarda, nos sustenta. Si hay un hermano acá que pasa necesidades, no tiene que comer, otro hermano va a suplirle. Y Dios de esa manera guarda a este hermano, provee a este hermano o hermana. Pero no solo eso, no es solamente acá en el mundo que Dios nos guarda y nos protege, sino que también es un Salvador especialmente porque la eternidad ya está asegurada para nosotros. Y gloria a Dios por eso. Dios es Salvador de todos los hombres en el sentido de que a pesar de la pecaminosidad derrama bendición. Derrama su lluvia, la tierra produce de ese impío que planta y que le crezcan los vegetales. Es una gracia de Dios. Y los creyentes, por eso dice mayormente de los creyentes. ¿En qué sentido? En que nosotros no solamente estamos en este mundo y nos beneficiamos en este mundo, sino que también Él nos salvó para la eternidad, para estar con Él siempre. Y eso es un privilegio que tenemos todos, hermanos. Dios es el Salvador de todos los hombres en vista de su gracia común, pero mayormente, y ahora en cuanto a su gracia particular, es solo Salvador de los que creen. La condición de creer es lo que hace la diferencia y eterna en nuestro texto. Ese creer hace la diferencia que no es solamente para este mundo, sino es para la eternidad. Dios es el Salvador de todos los hombres en un sentido temporal y mayormente de los que creen en el sentido espiritual de que ellos son librados de la penalidad del pecado para siempre. Último punto, con esto concluimos. Un buen siervo de Dios muestra convicciones firmes. Esto manda y enseña. 2 imperativos de vuelta. Así que ustedes, y no nos vamos a cansar de enseñarles, de instruirles, de llevarles a que crean y obedezcan la Escritura. No importa qué caso estés pasando en este lugar. Nosotros no nos vamos a doblegar a tus caprichos. Te vamos a mostrar la Escritura y te vas a enfrentar con Dios en todo lo que quieras hacer. No te vas a salir con la tuya. Vas a enfrentarte con Dios y Dios te va a corregir. Y es una gracia de Dios que se te confronte. Eso es una gracia de Dios antes de que cometas locuras. Es una gracia de Dios.
Timoteo le dice Pablo, seguí enseñando, seguí mandando, seguí enseñando estas cosas. ¿Qué cosas? No te metas en mitos profanos y de viejas. Ejercitate para la piedad. Estas órdenes. Insistí con eso. No pares, Timoteo, no te canses. Y oren, hermano, para que nunca nos cansemos de esto. De que cuando ustedes escuchen desde este púlpito que se cierra la Biblia y se empieza a contar experiencias que te emocionan, que te hacen llorar y que vos salgas así acá desinflado porque lloraste también por la historia, te conmovió, hermano, huí de esta iglesia. Eso no beneficia a nadie. Contar historietas de este lugar no beneficia a tu alma. Solo la palabra de Dios transforma. ¿Saben por qué, hermano? Es muy diferente que yo te diga mis opiniones. La autoridad detrás de mis opiniones soy yo. ¿Y quién soy yo? Hay muchas mejores opiniones. Pero si te muestro la Escritura, la autoridad de lo que dice, de quien dice acá es Dios. Y vos no podés ser indiferente a Dios. O te sometés a Dios o te rebelás contra Dios. Son dos situaciones nomás que tenés. Y esto no es un cine en donde escuchás, me gustó, no me gustó. No, hay que obedecer, hermano. Dios no es democrático. Dios es el soberano y todos debemos obediencia a nuestro Dios. Así que animo a la iglesia a que se siente en la Escritura, a que no te canses de que te instruyan en la palabra de Dios. Cerrá tu oído a otras cosas, solo a la Escritura. O todo lo que beneficia en tu entendimiento a la Escritura, a eso sí abrirle tu corazón. Que Dios bendiga a su iglesia, nos edifique y que tenga piedad siempre de nosotros. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Y gracias por esta vida que tú nos das. Esta vida de conocer a Cristo, tu único Hijo, quien murió por nosotros en nuestro lugar. Y solamente mediante Él es que podemos estar en tu presencia en esta mañana, recibir tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú doblegues nuestro carácter para que nos dobleguemos a tu persona, que nos humillemos delante de ti, que te busquemos como el tesoro más preciado de este mundo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu paciencia para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.